Feliz sábado, amigos y amigas del ministerio ante toda circunstancia. Estamos aquí nuevamente en viernes para continuar nuestra transmisión sobre la vida de Jesús, el deseado de todas las gentes. Así que feliz sábado tengan todos y vamos a comenzar con una oración. Bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente de estudiar tu palabra. Gracias por la vida, porque hoy podemos alabar tu nombre. Gracias por el sábado. Bendito Dios, gracias por tantas bendiciones. Ahora al estudiar, Padre, que podamos reconocerte en la palabra, en la escritura, podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el deseado de todas las gentes y seguimos con el ministerio de Jesús en Galilea. Ministerio de Jesús ah, co- fue variado en diferentes lugares, pero lo más importante es que todo lo que escribieron de él los discípulos quedó redactado y escrito para que nosotros hoy podamos entender cuál es y era el ministerio de Jesús. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, ¿te recuerdan que hablamos de Juan el Bautista la semana pasada? Después que él fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y mira lo que decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas eran las palabras de Jesús. ¿Por qué Jesús decía estas palabras? La venida del Mesías había sido anunciada primeramente en Judea, en el templo de Jerusalén. El nacimiento del precursor había sido predicho por Zacarías, el profeta, mientras oficiaba en el altar. En las colinas de Belén, los ángeles habían proclamado el nacimiento de Jesús. A Jerusalén había acudido los magos a buscarle. No lo encontraron en Jerusalén, pero lo encontraron allá donde la estrella los había llevado, donde él estaba en Egipto, a los 2 años de edad, dice la palabra de Dios. Allá en el templo también, Simeón y Ana habían atestiguado de su divinidad. Y estas fueron unas lecciones anteriores que tuvimos. Cristo había reclutado sus primeros discípulos, allí había transcurrido gran parte de su vida y el comienzo de su ministerio. Ahora vemos que Jesús, después de haber venido ah, y haber reclutado a sus discípulos, ahora empieza a decirnos que el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo es cumplido. Si los dirigentes del pueblo de Israel hubiesen recibido a Jesús y lo hubiesen honrado y hubiesen honrado el mensaje que él estaba predicando, yo estoy muy segura de que este evangelio ya hubiese llegado a todo el mundo. No hubiésemos tenido objeciones para predicarlo. En ese tiempo, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo Jesús y procuraba ya para esa fecha matarlo. Cuando Jesús habla abiertamente en Galilea sobre el ministerio, sobre el evangelio y las consecuencias de entregarse al ministerio completamente, estas personas se llenaban de ira cada día más y procuraban matar a Jesús. La luz del mundo fue rechazada por todos aquellos que buscaban matarle. Así que, ¿qué, ¿cómo respondemos nosotros ahora cuando el Señor nos habla, nos orienta a través de su palabra de cuál es el evangelio que nosotros debemos seguir? Mientras Jesús viajaba por Galilea,
enseñando, sanando, curando. Acudían a él multitudes de personas con variadas enfermedades. El entusiasmo de la gente al ver los milagros era tan grande que no podían contenerse. Así que la noticia de cada vez que Jesús iba de un lugar a otro, de una calle a otra y se movía de un lugar a otro, se corría como agua, como un torrente. Y entonces las almas hambrientas y sedientas venían a buscar refugio, a buscar palabra de Dios y encontraban en los brazos de Jesús sanación, perdón, misericordia. La nota predominante en esto, en la predicación de Jesús, es lo que él dijo. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Decía él, arrepentíos y creed al evangelio. Creo yo que este es el tema que tú y yo debemos volver a predicar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Quiere decir que está por venir. Jesús está por volver a buscar a su pueblo. En la Biblia hay una profecía que a mí me gustaría que vieras, que habla sobre esto que dijo Jesús. El tiempo se ha cumplido. Esta profecía se encuentra en el libro de Daniel y esta palabra tiempo que él declaraba como cumplido era el periodo, ese tiempo, ese espacio, ese periodo de tiempo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Decía, 70 semanas, dijo el ángel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel, judíos, israelitas, todos. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad. Interesante estas palabras. Esto lo comparamos con lo que dijo Jesús. El tiempo es cumplido. El reino de Dios está cerca. Y le dijo el ángel a Gabriel, a Daniel, el tiempo está sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todas estas cosas que le dijo Daniel se cumplieron en el tiempo de Jesús. Si quieres, puedes ir y buscar el texto. Está en Daniel 9:24. En esta profecía, un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representan 490 años. Y se había dado un punto de partida en ese periodo. Sepa pues, según dice Daniel, sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, restaurar a Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto lo puedes leer en el libro de Daniel 9:25. 69 semanas, es decir, 483 años, es lo que significa en tiempo literal. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén fue dada por Artajerjes. Él era, cambiaban de nombre a veces, pero este era Artajerjes Longímano. Entró a regir en el otoño del 457 antes de Cristo. Desde ese tiempo, 483 años llegaron hasta el otoño del año 27. ¿Ok? Otoño del año 27. Entonces,
Si te acuerdas o recuerdas en la Biblia, Jesús fue bautizado en el año 27. Tenía 30 años en esa fecha. A los 30 años de edad, Jesús fue bautizado. Según la profecía lo estaba diciendo, el ungido, el Mesías, sería ungido. Año 27, Juan el Bautista, que ahora está en la cárcel, ve venir a Jesús, lo ve pasar varias veces y decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ve en esta ocasión cumplido el día preciso, el día exacto, porque Dios para todo tiene un tiempo calculado para todo. Ese día bajó Jesús a las aguas y ese año 27, en el día exacto, la hora exacta, el mes exacto, Jesús fue bautizado. Qué cosa más grande que Jesús, antes de hacer algo, lo dice antes con los profetas. Estamos dando un estudio de sobre los profetas los martes y estamos hablando de que Dios no hace nada. Según Amos 3:7, Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Así que lo reveló a Daniel, lo siguió pasando a Zacarías, lo siguió pasando a Ana, a Simeón. Todos ellos seguían hablando. El mismo Juan el Bautista predicaba de Jesús, que era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Jesús, dice Isaías, iba a ser Emanuel, el Mesías, el Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Y Emanuel significa Dios con nosotros, ¿ok? So, Dios se hace carne. Esto es un milagro que por toda la eternidad trataremos de entender. Así que vemos ahora que en el año 27 de nuestra era, porque Jesús divide la era, el antes de Cristo y después de Cristo, aunque hay personas gnósticas, ateos, que no quieren aceptarlo. Aún la historia reclama el AC y el DC como parte de la historia que se divide antes de Jesús y después de Jesús. Una cosa tan tremenda, ¿verdad? Como la misma historia corrobora esto. Había declarado el ángel, en otra semana confirmará el pacto a muchos. Dice, por 7 años después que el Salvador comenzó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos, porque esa profecía decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Tiene dos conjeturas bien importantes, dos cosas bien importantes, sobre el pueblo de Dios y sobre la santa ciudad. ¿Sabe? Este ministerio de Jesús en Galilea envuelve muchas cosas. Envuelve el hecho de que había un cumplimiento de profecía y en Jesús se tenía que cumplir. Estos 7 años adicionales se cuentan específicamente como te lo voy a leer ahora. No quiero fallar, así que lo tengo apuntado aquí. En ese periodo de tiempo, 3 años y medio, comenzó Jesús su ministerio por 3 años y medio para lo que estaba terminado hacia la ciudad, hacia el pueblo, hacia los hijos de Dios. Así que esos primeros 3 años y medio son los que vamos a mirar primero. El evangelio debía ser predicado en esos 3 años y medio a todos los judíos por Cristo mismo. Durante 3 años y medio recorrió toda Galilea, Judea, Samaria, todo eso que es donde estaban los judíos. El mensaje llegó a ellos. Entonces, ahora vemos que después que Jesús termina y es sacrificado, como decía, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio. Jesús murió a los 3 años y medio. Quiere decir que se cumple ahí la profecía de Daniel donde dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué fue lo que ocurrió en la primavera del año 31 de nuestra era? Cristo, el verdadero sacrificio como cordero,
fue llevado al matadero, según dice Isaías, y no abrió su boca. Murió en la cruz del Calvario el 31 de nuestra era. Eso está registrado en los anales de la historia. Fue crucificado y ofrecido en el Calvario por su propio pueblo. Entonces, cuando eso ocurre y tiembla la tierra, y Jesús expira y dice, consumado es, la tierra tiembla. Y el velo del templo que tapaba el lugar santo y el santísimo y donde se hacían los sacrificios, dice que el temblor de tierra fue tan grande que el cordero huyó. El cordero huye. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Yo deduzco que dejó un pedazo sin romper para que la gente supiera que se rompió de arriba abajo, como una mano invisible. Rompió aquel velo que tapaba el lugar santo al lugar santísimo. Y ahora se puede ver el lugar santísimo. Ahora queda abierta la puerta hacia el lugar donde está Dios el Padre. Esa puerta la abrió Jesús para nosotros. La muerte de Jesús ha ganado para nosotros el privilegio de que no necesitamos un intercesor, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos confesarnos con nadie, solamente necesitamos a Cristo. Él es el que abrió esa puerta. Las 7 semanas o años terminan en el año 34. Así que, ¿qué ocurre después? Señor Jesús se fue a los cielos y por 3 años y medio más, ¿qué ocurre? Los hijos de Dios, los apóstoles, los discípulos, comienzan a predicar el evangelio de tal forma que comienza a crecer el cristianismo. Y en el año 34 de nuestra era, terminan las 7 semanas restantes de la profecía de Daniel, que eran 7 semanas, estaban determinadas para el Mesías y el sacrificio. ¿Ok? Ahora vemos que esto es tan lindo como Dios quiere alcanzarnos a todos. El apedreamiento de Esteban por los judíos mismos sellaron finalmente el rechazo del pueblo de Dios del evangelio puro y sin mancha de Jesús. Los discípulos, que son también judíos, y todos los cristianos que se acercaron en ese tiempo, siguieron este mensaje. Son judíos también quiere decir que hay esperanza para el pueblo judío que acepte a Jesús como su Salvador. Mira qué cosa más linda. El Señor Jesús no quita a ese tronco de ahí, no quita a esos pámpanos, esas ramas que estaban ahí primero. A nosotros nos han injertado en ese pámpano, ¿verdad? En ese vid nos han injertado a nosotros. En la persecución comienza con una forma acérrima contra los judíos, contra los cristianos que estaban predicando la palabra en ese tiempo. Entre ellos se levanta como perseguidor Saulo. Recuerda, quiero que veas el concepto. Quiero que veas de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un versículo que dijo Jesús de que el tiempo se había acercado. Y yo te quiero preguntar en esta noche, el tiempo de la venida de Cristo Jesús para ti, el tiempo del anunciamiento de que Él va a volver a venir a buscar a su pueblo, ¿te emociona? ¿Te inquieta? ¿Te da deseo de conocer más? El Señor Jesús va a volver por su pueblo. Pero debemos aprender por qué Jesús trabajó tanto en su ministerio en el pueblo, en Galilea.
¿Por qué el Señor Jesús sanaba a tantas personas, curaba a tantos enfermos? ¿Por qué el Señor? Pero es claro, es porque le está dando la oportunidad para que ellos se salven, para que ellos aceptaran su ministerio. El problema que tenemos todos los seres humanos es que si no nos viene a predicar una persona con muchos títulos, no lo aceptamos. Si no nos viene a predicar un erudito, nosotros no lo aceptamos. Si viene a predicarnos un hombre simple, una mujer simple, sencillos, pues no tenemos como mucho interés. ¿Ok? Jesús se codió con los humildes, con los sencillos. Nació en un pesebre, fue pobre, nunca buscó riquezas, pero dependía de Dios el Padre para todo lo que hacía. Así como Jesús les demostró a ellos que en ese momento se había cumplido para ellos la escritura, así tú y yo necesitamos entender que para nuestro tiempo también se van a cumplir lo que dice la escritura. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. La parte importante con la cual te voy a dejar es: arrepentíos y creed al evangelio. ¿Qué piensas tú hacer cuando el Señor Jesús te, te llame, te invite a recibir el mensaje del pronto advenimiento de Jesús? ¿Estás preparado tú para aceptarlo? Aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Él se encargó de trabajar el plan de salvación completo hasta el final. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decidirás hoy? El deseado de toda la gente es Cristo Jesús. Dejó un trazado específico, un camino abierto. El camino está abierto hacia el reino de los cielos. Decide hoy por Jesús. Él debe ser tu deseado. Querido Dios y Padre, gracias por el momento que nos das de estudiar. Permite a aquellos que todavía no te han recibido en su corazón que puedan recibirte, que puedan escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo pueda llegar a sus corazones e inspirarlos a buscarte más. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, estamos estudiando al deseado de toda la gente, Cristo Jesús. No te pierdas la sesión de la próxima semana o en el próximo evento que subamos el próximo tema. Dios te bendiga y Dios te guarde.